Feliz sábado, hermanos. Espero que estén bien en sus casas, con sus familias, disfrutando de este día sábado. Quiero invitarles esta mañana a cantar unas alabanzas con nosotros. La primera, cual se titula Who You Say I Am, ¿Quién dices que soy? El coro dice: libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Y aunque ahorita tal vez algunos nos sentimos que no somos muy libres, estamos con las restricciones en casa sin poder salir, es importante no olvidar de que en Dios, de que en Jesucristo siempre somos libres. No importando la situación o cómo esté las cosas alrededor, en Él siempre somos libres. Con eso en mente quiero invitarles a alabar con nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I
sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, y sin vergüenza estoy. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti, se ha llenado con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware
of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. 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 La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with
Spirit of God. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in a miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Feliz sábado, iglesia. Da gusto saludarles en este día sábado. Es un privilegio poder abrir la Biblia hoy y estudiar con ustedes. Pero antes de estudiar y entrar al sermón, vamos a orar. Les pido que inclinen su rostro para orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, porque en todo momento tú estás con nosotros. Te damos gracias porque podemos alabar tu nombre de nuestras casas. Podemos estudiar nuestras Biblias en nuestras casas y todavía tenemos esa libertad de gozarnos en tu sábado, Dios. Entonces te pedimos en este día que mientras estudiemos la palabra, tú estés con nosotros, que mientras abrimos tu santa palabra, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se acerca el tiempo del fin. Eso es algo que muchos estamos oyendo. Se acerca el juicio. También otra cosa que muchos estamos oyendo. En momentos de crisis y momentos difíciles, siempre en la mente de la persona cristiana entra la idea que si esto es el final. Entra la posibilidad, la real, que es bastante real, que el mundo ya se va a terminar y que esto solo es el principio del fin. Y en esa misma conversación del fin del mundo, de que se va a terminar todo, en esa misma conversación sucede algo. Entra un tema que siempre se oye cuando se habla acerca del fin. Es el juicio y el arrepentimiento. El tema de arrepentirnos siempre surge cuando ya se acerca el final, porque nosotros nos empezamos a preocupar. Nos empezamos a ver y empezamos a analizar nuestras vidas y empezamos a pensar, bueno, algo no está bien. Algo está mal conmigo. He estado haciendo ciertas cosas malas.
y necesito regresar a Dios. Y en esa conversación muchas veces he notado algo. No son las cosas que se mencionan que me molestan. Siempre Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse. Siempre Dios llama a su pueblo a regresar a Él, a su primer amor. Cuando su pueblo lo abandona, Dios siempre está llamando. Y en momentos de juicio muchas veces es cuando nos damos más cuenta que necesitamos regresar, ¿no? Entonces no son las cosas que se mencionan que me molestan. Son las cosas que tal vez no se mencionan en esta conversación. Porque cuando pensamos juicio, cuando pensamos arrepentimiento, las cosas que vienen a la mente son estas. Yo no he hecho esta cosa. Yo estoy cometiendo este pecado. Yo tal vez me robé esta cosa. Yo no estoy tratando a las amistades bien. Yo he mentido. Yo tal vez cometí adulterio contra mi esposo, mi esposa. Muchas de las cosas que pensamos necesitamos arrepentirnos de esas cosas son cosas personales. Son pecados personales. Son cosas de nuestra ética, nuestro comportamiento, pero mucho de ello, y casi muchas veces todo de ello, se trata de mi relación personal con Dios, mis pecados y mi moralidad personal con Dios. Entonces, como les dije, no son las cosas que se mencionan en esta conversación que me molesta, son las cosas que no se mencionan, que tal vez deberían estar en la misma conversación. Entonces les voy a pedir que estudien conmigo ciertas cosas que tal vez deberían estar en la conversación, que a veces en esta conversación del fin del mundo, de arrepentimiento, de regresar a Dios, que tal vez no se están mencionando, que me gustaría que entren en la conversación, pero no termina ahí. Sí quiero que escuchen estas cosas, pero a la misma vez lo que les voy a predicar no es toda la historia. Entonces al fin vamos a analizar todo de una forma tal vez un poco diferente. Entonces pido que me sigan y que sigan este sermón hasta el final, no se vayan antes de terminar, ¿okay? Voy a pedir que abran sus Biblias primero a el libro de Mateo, y vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. Vayan conmigo a Mateo 6, versículo 14 al 15. Dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, esto me fascina, porque muchas veces cuando pensamos en regresar a Dios, el tiempo del fin, necesitamos arrepentirnos para estar bien con Dios. Muchas veces lo que no estamos hablando es las personas que tal vez nosotros aún no queremos perdonar. En ese tiempo de fin, cuando todos tenemos que regresar porque no estamos bien con Dios, a veces, muchas veces, no se piensan las personas que yo no he perdonado. Queremos el perdón de Dios, pero tal vez no queremos dar perdón. Hay un proverbio que dice así: si le perdonas a un zorro que te robó las gallinas, te va a también robar las sheep. ¿Cómo se dice sheep? Las ovejas. Si le perdonas a un zorro que te roba tus gallinas, también te va a robar tus ovejas. Ahora, ese modelo de pensar a veces nos afecta a nosotros. A veces tenemos la misma forma de pensar. Cuando alguien necesita perdón de nosotros, nosotros no confiamos que si le perdonamos de verdad, esa persona no nos va a traicionar otra vez. Entonces guardamos el perdón, no lo damos porque no queremos que esa persona se sienta libre para ofenderme otra vez. Y a veces cuando pensamos en perdón, decimos cosas como que, ok, voy a perdonar, pero nunca me voy a olvidar. O sí, perdono, pero nunca más te quiero ver. Y nuestros modelos y nuestro paradigma de perdón es un paradigma realmente distorsionado.
Ahora el versículo dice que Dios está hablando y vemos muchas partes en la Biblia. Vamos a estudiar otro texto también que tiene una forma de hablar de la misma manera. Dios hace como que esto es lo que nos va a salvar, ¿no? Esto es, como dice el texto, si nosotros no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Muchas veces Dios usa momentos de enseñanza para relatar un mensaje importante. Sabemos que nuestras acciones no nos salvan, entonces simplemente perdonar a otras personas sin realmente creer en Dios, eso no nos va a salvar. Pero Dios quiere hacer un ejemplo, igual como lo va a hacer en otro texto que vamos a estudiar. Y dice, si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone a nosotros? Entonces pienso yo que en esta conversación de arrepentimiento, de regresar a Dios, el juicio ya viene. Tenemos que empezar a pensar en las personas que tal vez tú y yo no hemos perdonado. Tenemos que también empezar a pensar en las personas que nos ofendieron y nosotros todavía estamos heridos, pero no queremos soltar ese perdón. Creo que el perdón es algo muy difícil. En la Biblia vemos muchas instancias donde personas tienen que perdonar y no les es fácil. No les es fácil. Muchas veces duele dar el perdón. Dejar que esa persona sienta el perdón es algo difícil para nosotros. Pero Dios nos llama a perdonar a personas. Y sabemos que lo pone en un contexto tan importante de nuestra propia salvación. Entonces, si estamos hablando del juicio, si estamos hablando de arrepentirnos, también tenemos que hablar de perdonar a otros. La segunda cosa, y les voy a contar o preguntar algo antes de seguir a la próxima. Y es un ejercicio más bien. Entonces quiero que piensen en lo que voy a decir y en sus mentes, en sus casas, lo digan. Yo quiero que ustedes me den, primero piensen que, imagínense que yo soy un ateo. Yo llego a ustedes y les digo, ok, yo quiero saber quién eres. ¿Tú eres un cristiano? Bueno, dime 3 cosas que te pueden identificar como un cristiano. Ahora, piénselo. Dígame 3 cosas que lo identifican a usted como un cristiano. 3 cosas. 1, 2, 3. Piénsenlo en su casa. ¿Lo están pensando? Ok. Ahora, muchas veces, muchas cosas típicas nos vienen a la mente. Ahora, nosotros somos adventistas del séptimo día y es fácil que cuando alguien nos pregunte acerca de, bueno, ¿qué te identifica como un cristiano? Es fácil que a mi mente venga, bueno, yo, seguidor de Cristo, sí, bueno, obvio, voy a la iglesia los sábados, me identifico, guardo los 10 mandamientos, voy a la iglesia los sábados, como comida vegetariana, no como carne, y nos podemos identificar muy rápido en esas cosas. Pero me pregunto yo, ¿será que algo está mal? Vamos al libro de Mateo, otra vez, pero esta vez a Mateo 25. Mateo 25 dice lo siguiente. Mateo 25, versículo, está hasta el final, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, estamos hablando en un contexto de juicio, ya viene Dios. El momento es entonces, no va a haber otro tiempo. Se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas y las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey, a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Queremos estar al lado derecho. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesitaba ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ahora, quiero que noten algo.
Jesús hace algo importante aquí. Otra vez, sabemos que nuestras acciones, nuestras obras no nos van a salvar. Pero Jesús está dando un ejemplo, está intentando relatar un principio sumamente importante. Entonces da la historia que cuando Jesús venga, va a separar a dos grupos. Es el momento, por decir, ahorita se va a determinar en esta parábola quién se va a salvar y quién se va a perder. A la derecha, las ovejas, a la izquierda, las cabras. Las personas que están a la derecha, la razón por la cual ellos entran, el juicio que se hizo sobre ellos, fue basado en cómo ellos trataron a su prójimo. Es interesante porque cuando nosotros pensamos en juicio, pensamos que nosotros nos vamos a parar enfrente de Dios y en un libro se va a ver nuestras acciones, cómo pecamos, qué hicimos cuando nadie estaba viendo. Pero muchas veces no pensamos que ese juicio, cuando Jesús venga, va a ver las cosas que yo hice para mi vecino. Es fácil ir a la iglesia, es fácil interactuar con otros cristianos, es fácil ser cristiano los sábados, los miércoles, los viernes, pero ¿qué pasa cuando no estamos en la iglesia? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo tratamos a las personas que están alrededor de nosotros? Cuando estamos hablando del juicio, del fin del mundo, de arrepentirnos, muchas veces la última cosa que viene a la mente es cómo yo he tratado al prójimo. Lo que viene a la mente es cómo yo he pecado contra Dios. Eso está bien, porque tenemos que darnos cuenta de esas cosas también. Pero va más allá de mi pecado personal contra Dios. A veces puedo pecar contra el prójimo. Arrepentimiento no solo tiene que ser mis pecados personales, mis pecados morales, como yo he caído personalmente, que nadie más sabe. A veces regresar a Dios es regresar al prójimo. Ahora, piensen en esas tres cosas. ¿Cuáles fueron sus tres cosas? Tal vez fue seguidor de Cristo, tal vez fue creemos en la Biblia, tal vez fue creemos en los 10 mandamientos, tal vez fue el sábado, no sé cuáles fueron. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes dijeron en sus tres cosas, las más importantes, los cristianos tenemos que amarnos unos a otros? Es más, tenemos que amar a todos. ¿Cuántos de ustedes dijeron que las tres cosas más importantes de ser cristiano fueron, o una de ellas fue amar al prójimo? Tal vez nadie, tal vez la mitad, no estoy seguro. Pero me gustaría saber, tal vez ustedes viéndolo ahorita en Facebook o en YouTube, podría poner un comentario, podría poner, sí, yo lo puse, lo incluí, porque les quiero leer un texto. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Vamos a Juan 13, versículo 35. Juan 13, versículo 35. Dice así: de este modo, todos sabrán que son mis discípulos. O sea, de este modo, todos sabrán que ustedes son cristianos. Se pueden identificar de esta manera. Ustedes ya saben el versículo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El contexto cuando Jesús regresa a las nubes, se sienta en su trono glorioso, el contexto es Él regresa y les pregunta a todos, ¿cómo trataste a tu prójimo? La persona que no tenía comida, la persona que estaba en la calle, la persona que no tenía dónde quedarse, la persona que tenía hambre, que no tenía ropa. ¿Cómo los trataste? Muchos de nosotros tal vez pensamos en esto, pero en el tiempo y el contexto del fin, cuando viene el juicio, eso no es algo que realmente pensamos en que Dios tiene una historia, una parábola en la Biblia donde Él da una escena donde el juicio se va a tratar únicamente sobre lo que nosotros hicimos o no hicimos con el prójimo.
Ahora sabemos que nuestras acciones no nos salvan. Jesús está queriendo ilustrar un principio de una forma poderosa. Sabemos que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero por este medio Jesús nos enseña algo importante, que esto, como nosotros nos tratamos unos con los otros, a las personas ignoradas, las personas pobres, es importante. Muchas veces pensamos que solo es lo personal, arrepentirnos en el contexto del fin, solo es lo personal. Miremos a historias, como la historia de Sodoma y Gomorra. Muchos de nosotros cuando vemos su historia y pensamos que el juicio vino sobre ellos, pensamos que el juicio solo fue por la caída moral que tuvieron. Pero la Biblia también nos dice en Ezequiel 16, versículo 49. Vamos a ir ahí. Ezequiel 16, versículo 49, dice esto. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. El juicio vino sobre ellos porque ignoraban cómo el mundo alrededor de ellos estaban viviendo. Para nuestro contexto, si el juicio viniera mañana, el día que sigue, ¿quiénes son las personas que tal vez estamos ignorando? ¿Cuáles son las personas que tienen hambre? ¿Cuáles son las personas que necesitan de personas que creen que debemos amar a todos? Vamos a seguir la próxima cosa. La primera cosa que no oigo mucho es que en el contexto de arrepentirnos en el juicio, cuando viene el juicio, muchas veces nos olvidamos que el perdón también lo tenemos que extender al prójimo. La segunda cosa que nos olvidamos en el mismo contexto de arrepentirnos es que tenemos que también cuidar de otros. Que a veces tenemos historias en la Biblia que nos dicen que el contexto de este juicio en Mateo 25 va a ser, bueno, cómo trataste a tu prójimo. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en los pecados y las caídas morales que nosotros tenemos. Arrepentirnos de eso, regresar a Dios. Pero arrepentirnos abarca más. Arrepentirnos y regresar a Dios está abarcando más. Vamos a regresar a la tercera cosa. Y vamos a ir a una historia en el libro de Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 10. Marcos 10 tiene esa historia. Versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre quiere ser salvo. Cuando venga ese momento, él quiere entrar a la vida eterna. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, le dice, maestro bueno, le preguntó, versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dice este hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Wow. Ven y sígueme. Me fascina que en esta historia este hombre lo hizo todo bien. En su preparación para entrar a la vida eterna, en su preparación para estar en ese momento de juicio y poder pasar a la gloria, él había cumplido todo. Guardaba todas las leyes. Pero Jesús lo mira y le dice algo triste. Le mira y le dice, una cosa te falta. Ve, vende todo y ven y sígueme. Miren, creo que en esta historia tenemos un ejemplo de algo que tal vez nos está pasando a nosotros.
en nuestra vida, especialmente como adventistas, nosotros conocemos las leyes bien. Conocemos todas las reglas, conocemos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y muchas veces nos podemos enfocar mucho en las acciones, lo bueno, lo malo, las reglas, las leyes, los mandamientos. Y nos olvidamos algo importante, que estas leyes, estas reglas, estos mandamientos, solo existen porque hay alguien detrás de ella. Solo existen como un pacto dentro de dos personas. El pacto no es conmigo y la ley, el pacto es conmigo y Dios. Y muchas veces nos olvidamos que hay una persona detrás de ese pacto. Nos enfocamos en la ley, pero ese solo es el pacto. ¿De qué estoy hablando? Vamos a Juan 5. Juan 5, versículo 39. Dice así, versículo 39. Dice la palabra: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Wow. Creo muchas veces que en el contexto de arrepentirnos, porque ya viene el juicio, a veces nuestro enfoque es regresar a las leyes. A veces nuestro enfoque es regresar en las reglas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo corregir eso? A veces nuestra fascinación es encontrar cómo disciplinarnos más. A veces tenemos esta fascinación de estudiar aún más, entrar más profundo, encontrar algo nuevo, y nos olvidamos que todo esto es para conectarnos con una persona. No para conectarnos con páginas, con un pacto. Es para conectarnos con una persona. Cuando yo me casé, creo que mi esposa está por acá, me casé hace, vamos a concluir, hace 5 años creo, 2012 me casé, 13, ya me olvidé. Wow, 2014, son casi 6 años este año. Cuando me casé con mi esposa me recuerdo que las cosas eran un poco diferentes. Ya han pasado 6 años y a veces me pongo a analizar nuestra vida y cómo estamos, y soy el hombre más contento del mundo, pero sí puedo ver que cuando empezamos a primero hablar antes de casarnos como novia y novio, yo hacía muchas cosas más para ella. Es más, la trataba mejor, ¿no? Y le compraba más cosas. Y aunque no le compraba cosas, le daba cosas que a veces hacía con mis manos, le cantaba más a ella. Y realmente a veces me pongo a pensar que en este momento no estoy haciendo las mismas cosas. Y a veces me pongo a pensar, bueno, quiero regresar a esta persona. Quiero regresar a hacer esas cosas otra vez. Y lo que pasa en mi mente, no empiezo a hacer las cosas. Primero regreso con la persona. Mi enfoque regresa a la persona. Empiezo a ver a mi esposa, la veo cuando está sentada, pienso en las cosas que ella hizo para mí, pienso en la forma como ella me ama a mí, y mi amor empieza a crecer. Y entonces, después de que empieza a crecer ese amor, esa fascinación con mi esposa otra vez, las cosas que le hacía antes empiezan a pasar otra vez. Las cosas que me salían por naturaleza, por el amor, empiezan a pasar otra vez. Y muchas veces en el contexto de arrepentimiento, cuando pensamos, bueno, tenemos que regresar a Dios, no nos volvemos a Dios, volvemos a las cosas. Ahora, Dios sí dice en su palabra: has perdido tu primer amor. Regresa a lo que era antes, las cosas que hacías antes. Pero es una forma de decir, regresa a tu primer amor.
A veces nos enfocamos en las cosas, las palabras. Jesús le dice a los fariseos, ustedes están estudiando tanto la palabra, pero no se dan cuenta que yo estoy aquí. Pienso yo que lo que pasa cuando nosotros regresamos a Jesús, lo que pasa cuando nosotros realmente nos empezamos a fascinar con Dios otra vez, todas estas acciones que antes estaban, todo lo que hacíamos antes, por naturaleza empiezan a suceder otra vez. Seguir su ley, respetar, amarlo, tratar al prójimo con bien, recordar a las personas que están necesitadas. Y eso es donde quiero concluir hoy. Regresamos al primer punto. Cuando estamos en momentos de crisis, muchas veces empieza a circular las ideas y el tema del fin, el juicio, estar listos, arrepentirnos. Y muchas veces ese arrepentimiento solo tiene que ver con mis pecados personales, mi caída moral personal contra Dios. Y realmente estamos viendo que este arrepentimiento, este regresar a Dios tiene que abarcar más. Arrepentirnos tiene que abarcar más. Dios no solo quiere que nosotros nos arrepentimos de las cosas personales, pero también Él nos está dando luz en la Biblia que en estos contextos, en estos tiempos, hay más cosas que tenemos que hacer. Vamos a leer el texto que se encuentra en Salmo 51, versículo 10. Y ahora vamos a concluir con esto. Salmo 51, versículo 10. Porque acabo de agregar cosas a una lista. Y les dije que no siguieran antes de oír esta parte. Porque les acabo de decir que en conversaciones acerca del fin y arrepentirnos, muchas veces yo oigo que tenemos que regresar a Dios, arrepentirnos. Pero muchas veces en esas conversaciones no estoy oyendo cosas que tal vez deberían estar en esa conversación. Cosas como, bueno, ya viene el juicio, como he tratado a mi prójimo, ya viene el juicio, bueno, ¿será que realmente yo estoy cuidando de los que no tienen hogar, dándole comida a los que tienen hambre? Y también, ¿será que tal vez en este tiempo me estoy enfocando mucho en simplemente las reglas y no me doy cuenta que la Biblia me está hablando de una persona que me ama? Entonces, acabo de agregar unas otras cosas, 3 cosas más a su lista. A su lista de cosas de pensar cuando viene el juicio. Ahora tal vez estamos pensando, bueno, tienes razón, están en la Biblia y están en el contexto del juicio, lo que tenemos que pensar cuando nos tenemos que arrepentir. Entonces lo que vamos a hacer usualmente es agregarlo a la lista. En esta misma conversación ahora ya vamos a hablar, bueno, ya Cristo viene, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo lo otro? ¿Estamos también lo personal? Tal vez vamos a simplemente agregarlo todo a una lista de cosas que tenemos que hacer antes del juicio. O cosas que tenemos que hacer para arrepentirnos de verdad. Y eso no es lo que nos dice la Biblia. Eso no creo es lo que Dios está buscando de nosotros. Voy a leer un texto que se encuentra en Salmo 51:10. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Noten esto. El salmista no dice, Dios, dame el poder para crear un nuevo corazón en mí mismo. El salmista no dice, Dios, dame la sabiduría para saber qué hacer para tener este corazón nuevo. El salmista dice, Dios, haz en mí un nuevo corazón. Y la primera cosa que nosotros tenemos que pensar cuando viene el momento de arrepentirnos es regresar a la persona de Dios. Dios, y solo por su poder y su gloria, puede transformar nuestros corazones. Entonces, cuando nos encontramos en un lugar donde no estamos siendo transformados, no tenemos que hacer las obras, tenemos que regresar a la persona que nos puede transformar.
y pedirle a esa persona que otra vez renueve nuestro corazón para que podamos tener ese cambio, poder ver ese cambio en nuestras vidas. Y pedirle a Dios, Dios, crea en mí un nuevo corazón, porque nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Y creo que aún no hemos visto lo que es eso, que una persona realmente esté tan enamorada con Dios, que las acciones simplemente reflejen eso. Para nosotros muchas veces caemos en las obras, pero pienso yo que si realmente queremos arrepentirnos, que la única persona que puede crear ese corazón, ese deseo en nuestro corazón, es Dios. Regresando a Él, pensando en el sacrificio que Él hizo para nosotros, pensando en lo grande que Él es, entonces podemos otra vez tener ese Espíritu Santo en nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Y les digo otra cosa, el juicio, no lo pensemos en términos de miedo, o en una perspectiva de temor. Si el juicio viene, no se olviden que la persona que está peleando para ti y para mí es el mismo Dios que trae ese juicio. Nunca en la vida de un cristiano debe temer lo que se llama el juicio, el fin, porque Dios está cuidando de nosotros. Yo sé que soy una persona mala. Yo sé que estoy haciendo muchos errores. Yo sé que cometo pecados, pero también sé que hay un Dios misericordioso. También sé que hay un Jesús que está hablando mi nombre antes del trono de Dios, pidiéndole perdón por mis pecados y enseñando su sangre para darme gracia. Ese es el juicio. ¿Le tienes miedo? Tal vez estás en este momento donde piensas que Jesús ya pronto viene y tienes miedo porque sos una persona que estás pecando mucho. Entrégale tu corazón a Dios. No hay nada más que puedes hacer. Él va a hacer el cambio en tu vida. Él va a hacer la transformación que tú necesitas ver en tu vida. Tú no lo puedes hacer sola y no te vas a ganar la salvación. Entonces, regresemos a Dios. Dejemos que Él cambie nuestro ser completo, desde el corazón para afuera. Gracias por estar con nosotros en este día. Voy a pedir que oren conmigo en este momento, y si ustedes tal vez se han encontrado en este lugar de temor, o tal vez se han encontrado queriendo arrepentirse, pero no sabiendo exactamente qué hacer, pido que oren conmigo y que le pidamos a Dios la dirección que Él quiere para nosotros en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Dios, simplemente, no sabemos si el juicio viene, si no viene, no sabemos el futuro. Sabemos, Dios, que tú vienes pronto. Y en ese contexto te queremos pedir simplemente, Dios, que si no hemos entregado nuestro corazón, toda nuestra vida a ti, Dios, en este momento lo queremos hacer. Y también, Dios, si nos encontramos en un lugar donde nos sentimos lejos de ti, Dios, otra vez queremos pedirte que tú creas un nuevo corazón en cada persona que está escuchando, cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener esa certeza que tú nos oyes, que tú has recreado nuestro corazón y que tu gracia nos puede cubrir, Dios. Otra vez en este momento de tal vez juicio, recuérdanos, Dios, que tú estás peleando por nosotros. Recuérdanos de nuestro pecado y qué grande es nuestro pecado, para que también podamos ver qué tan grande es tu gracia. Dios, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.